Buen día. En esta clase abordaremos el grupo de los antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y fibrinolíticos. Los objetivos de la clase son hablar de la homeostasia normal para saber dónde actúan los fármacos, los mecanismos de acción, las indicaciones, los tipos de fármaco, los efectos secundarios o adversos. Vamos a iniciar con la homeostasia normal. Cuando el endotelio está íntegro, entonces se liberan sustancias potentes como el óxido nítrico y la prostaglandina para repeler la plaqueta. De lo contrario, estaríamos formando trombos continuamente. Pero cuando hay una pérdida de la integridad del endotelio, entonces las primeras en responder para evitar que los cuerpos, que la sangre salga con sus cuerpos formes es la plaqueta, la cual se adhiere, se activa y se agrega para formar un trombo que inicialmente será como el mecanismo primario. Si la lesión es más agresiva, que llega hasta el colágeno subendotelial, aquí la plaqueta se une con el factor de von Willebrand activado y forma un coágulo, ¿verdad? Que ya es una lesión obviamente más agresiva. Pero si esta llega hasta el músculo, el organismo tiene distintos mecanismos de reparación y entonces se libera el factor tisular, factor 3 o tromboplastina. Para que ocurra la antiagregación plaquetaria, la plaqueta tiene receptores como el receptor 1B, el 5 y el 9, que favorecen la adherencia plaquetaria junto al factor de von Willebrand o al colágeno subendotelial. Dentro de la plaqueta tenemos gránulos como el ADP tromboxano A2, que son los activadores de las plaquetas. Y también se encuentran unos receptores de glucoproteína 2B3A que favorecen la agregación, quiere decir la unión de otras plaquetas que inicialmente va a ser reversible y posteriormente irreversible. La vida de la plaqueta es de 5 a 10 días y la vida media 7 días. De ahí que la homeostasia primaria ante la disrupción o daño de la pared vascular es formar el tapón plaquetario o tapón amarillo. Cuando están indicados los antiagregantes plaquetarios? En prevención primaria y secundaria de las complicaciones cardiovasculares en los pacientes con arteriopatía coronaria, alteraciones vasculares cerebrales y vasculopatías periféricas. Recordemos, la prevención primaria va a ser evitar el riesgo de presentar las complicaciones antes mencionadas, y eso pues va a depender de los factores que cada individuo tenga. Pero si ya el paciente tuvo un evento como por ejemplo un infarto, etcétera, la prevención secundaria consiste en reducir ese riesgo. Entonces ahí para eso se va a iniciar tratamiento apropiado. La prevención primaria entonces sería si tenemos 3 o más factores de riesgo cardiovascular. A eso si le agregamos obesidad, diabetes, síndrome metabólico y si el paciente tiene descontrol de la presión arterial, entonces ahí iniciaríamos con la terapia primaria. Usualmente es aspirina. Pero si el paciente ya tiene enfermedad cardiovascular o renal establecida, de control hipertensivo, etcétera, entonces se da la prevención secundaria con doble antiagregación plaquetaria e incluso triple. Los antiagregantes plaquetarios son el ácido acetil salicílico o aspirina, los antagonistas de los receptores de la ADP. Ahí está el grupo de las tienopiridinas, en donde se encuentra el clopidogrel y el prasugrel, el ticagrelor y el dipiridamol. También tenemos los antagonistas de los receptores 2B3A, como el apiximab, eftilfibátido y tirofiban.
y otros antiagregantes plaquetarios nuevos que no los mencionaremos por su poca relevancia. De ahí que la aspirina va a actuar bloqueando la COX para evitar la formación del tromboxano y el clopidogrel en la inhibición y la inactivación del ADP. Son mecanismos completamente diferentes, mientras que el abcicimab va a actuar en la glucoproteína 2A3B. La aspirina su mecanismo de acción es una acetilación irreversible o inhibición de la ciclooxigenasa 2, que es crucial para la biosíntesis del tromboxano A2. Tenemos entonces que el fosfolípido se transformará en fosfolipasa A2, luego en ácido araquidónico, y para que éste se transforme en tromboxano A2, entonces necesitamos de la activación de la COX, que es donde va a actuar la aspirina, bloqueándola irreversiblemente. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero plaquetas con COX activa, tendría que suspender la aspirina para que aparezcan nuevas plaquetas con una COX activa. La dosis de la aspirina es de 75 a 100 miligramos en una sola toma. Cuando se necesita un efecto más rápido, un infarto agudo del miocardio, etc., podemos dar hasta 160 miligramos. Sus efectos secundarios son dispepsia, gastritis erosiva, úlcera péptica con hemorragia y perforación. El riesgo global de hemorragia grave es de 1 a 3% por año, pero este riesgo se incrementa 2 a 3 veces si lo combinamos con otros antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. Es importante mencionar en la historia clínica quienes son asmáticos, tienen alergias, urticarias, rinitis crónica, pólipos nasales, porque existe el riesgo de broncoespasmo. También la sobredosis de aspirina es hepato y nefrotóxica. Cuando se habla de resistencia clínica a la aspirina, es por la imposibilidad de proteger de complicaciones vasculares isquémicas, pero también aquí debe incluirse y considerarse el mal cumplimiento, la reducida absorción, interacciones farmacológicas. Vamos a hablar ahora del primer grupo de los antagonistas del receptor de ADP, que son las tienopiridinas. Como mencionamos, está incluido en este grupo el clopidogrel y el prasugrel. El clopidogrel redujo el riesgo de defunción por causas cardiovasculares, infartos agudos del miocardio y apoplejía hasta en un 8.7%. Es mucho más eficaz que la aspirina, pero podemos utilizarla combinada y a eso se le llama doble antiagregación plaquetaria. También es útil cuando los pacientes tienen endoprótesis o anginas de pecho inestable. El combinar aspirina con clopidogrel redujo el riesgo relativo de muerte hasta en un 20%. De ahí su importancia, porque es estadísticamente significativo. Y a la vez, pues se aumenta el riesgo de hemorragia casi a un 2% por año. El mecanismo de acción es siempre en el bloqueo del ADP, pero especialmente en un segmento P2Y12. El prasugrel es 10 veces más potente que el clopidogrel. Su efecto es mucho más rápido porque su actividad metabólica es más directa. La dosis del clopidogrel es de 75 miligramos y se pueden utilizar dosis de carga de hasta 300 miligramos. Esto puede bloquear el ADP hasta 6 horas. Podemos también dar dosis de carga si se van a hacer procedimientos endovasculares de 600 a 900 miligramos, pero tienen que considerar que existe un riesgo muy alto de sangrado. El prasugrel, la dosis es de 10 miligramos al día y en pacientes mayores de 75 años o que pesan abajo de 60 kilos, la dosis es de 5 miligramos.
La hemorragia siempre es la complicación más frecuente y especialmente con prasugrel. Si yo quiero intervenir a un paciente a una cirugía mayor y que tiene este fármaco, debo suspenderlo de 5 a 7 días. Y tiene efectos poco frecuentes como la neutropenia, trombocitopenia o la púrpura trombocitopénica trombótica. La resistencia usualmente se deben a polimorfismos genéticos en el citocromo P450 y va muy relacionado con la raza. En los caucásicos hay resistencia hasta un 25%, afroamericanos 30% y asiáticos 50%. El nombre comercial del clopidogrel es el Plavix de Sanofi Aventis. Las tabletas son 14 y cuestan más o menos $75. Y el prasugrel es el Efim, 14 tabletas de Lilly, cuestan $67. El segundo grupo de los antagonistas de los receptores de ADP tenemos al ticagrelor, ¿verdad? Que se comparó con clopidogrel y se observó que es muy superior al clopidogrel, ya que redujo la mortalidad cardiovascular e infarto hasta en un 9.8 al compararlo con 11.7 de clopidogrel. Esto es estadísticamente significativa. También la muerte cardiovascular se redujo al comparar ambos de 4% del ticagrelor contra clopidogrel 5.1, estadísticamente significativo también. Entonces no se vio ninguna diferencia en apoplejía ni en mayor riesgo de sangrado. Pero debido a esos hallazgos, algunos lineamientos dan preferencia al ticagrelor sobre el clopidogrel en pacientes con riesgo más alto. El mecanismo de acción es el mismo que ya mencionamos y la dosis de ticagrelor es de 180 miligramos seguida de 90 miligramos 2 veces al día y no se requiere ajuste con enfermedad renal y también se pueden dar dosis pequeñas de aspirina que sean menores a 100 miligramos. El riesgo más frecuente es hemorragia, disnea en un 15% y también arritmias ventriculares asintomáticas. El nombre del ticagrelor es Brilinta de AstraZeneca y tiene un precio de $170 aproximadamente. El dipiridamol surgió después de la aspirina, ¿verdad? Es mucho menos eficaz que ella y bloquea la degradación del AMP cíclico inhibiendo la fosfodiesterasa. Usualmente para potenciar su efecto se combina con aspirina. La dosis es de 200 miligramos de dipiridamol con 25 de aspirina cada 12 horas. El nombre es el Persantine y cuesta aproximadamente la tableta 55 euros. Dentro de los efectos del dipiridamol tiene algunos efectos vasodilatadores y por eso tiene que utilizarse con cautela en angiopatía coronaria. Y también ese mismo efecto vasodilatador puede dar rubor facial, mareos e hipotensión. Ocasionalmente puede dar molestias digestivas y cefalea, los cuales desaparecen con el uso prolongado. Luego vamos a tocar el tercer grupo de antiagregantes plaquetarias, que son los antagonistas de los receptores GP2B3A. Aquí tenemos el apsizimab, eptifibátido y tirofiban. El apsizimab y el eptifibátido son útiles especialmente en intervenciones coronarias cuando el paciente no ha recibido ningún pretratamiento. El tirofiban y el eptifibátido también se utilizan en pacientes con riesgo elevado de eventos cardiovasculares y angina de pecho. Estos, siempre pertenecen a la familia de las integrinas, ¿verdad? De los receptores de adherencia y se encuentra en la superficie de las plaquetas en los megacariocitos. Lo más interesante de estos fármacos es que se utiliza ingeniería genética, ¿verdad? Y
son anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Estos medicamentos son útiles en síndrome coronario en infusión endovenosa. El Axicimab se administra en un bolo de 0.25 miligramos kilogramo y luego va seguido de una infusión de 0.125 microgramos kilogramos minuto, hasta un máximo de 10 microgramos kilogramos en 12 horas. El eptifibátido se administra en bolos de 180 microgramos kilo, con una diferencia de 10 minutos, seguido de una infusión de 2 microgramos por kilogramo de 18 a 24 horas. El tirofiban se inicia de 0.4 microgramos kilo por minuto durante 30 minutos y luego se continúa a un ritmo de 0.1 kilogramos kilo hasta 18 horas. Son de eliminación renal y por eso la dosis debe ajustarse para la función renal. Sus efectos secundarios: hemorragia, trombocitopenia. El Axicimab, la frecuencia de trombocitopenia es de hasta 5% y en casos graves hasta de 1%. Entonces, el Axicimab, que es el más utilizado, se llama Reopro, es de Janssen, pero pueden ver que solo el bolo, ¿verdad?, tiene un precio de $683. Entonces, la utilidad de los antiagregantes plaquetarios son en síndrome coronario agudo, angina inestable y infarto agudo del miocardio con elevación del ST. El tratamiento precoz, aspirina, ¿verdad?, como ya lo mencionábamos, 150 a 325 miligramos oral, y también hay aspirina endovenosa de 250 a 500 miligramos. Evitarlo en quien tienen alergia o trastornos hemorrágicos o sangrado gastrointestinal y complementar con clopidogrel 300 miligramos como dosis de carga. Entonces, aquí pueden observar las estrategias dirigidas a la isquemia, que eso usualmente se da en las primeras 24 horas. Usualmente se utiliza aspirina. Pero para las estrategias invasivas sistémicas, que son después de 24 horas, aquí tenemos tratamiento antiagregación doble, que usualmente se da en pacientes con cambios en el segmento ST o pacientes con elevación de los marcadores cardíacos. Y triple antiagregación en aquellos pacientes que han utilizado aspirina en los últimos 7 días o que tienen 3 o más factores de riesgo cardiovascular. Posteriormente pasamos a los anticoagulantes, pero para mencionar esto tenemos que hablar de la homeostasia secundaria o coagulación. Lo más importante, el más importante son la vía extrínseca. Aquí el factor tisular va a hacer que el factor 7 se transforme en factor 7 activo a través del calcio. Esto va a llevar a la activación del factor 10 al factor 10 activo. Importante porque aquí se realiza la vía común que trae la vía intrínseca. Entonces, después de la vía común o activación del factor 10, ¿verdad?, a través de la activación del factor 5, la protrombina o factor 2 se transforma en trombina y factor 2 activado. Y luego el fibrinógeno factor 1 se transforma en fibrina 1A, que es el factor activado. Pero esta fibrina inicialmente es un monómero débil y a través del factor 3A activo se transforma en un polímero que va a formar el coágulo. Dentro de la sangre tenemos factores pro y anticoagulantes. Todos estos se derivan del hígado. Podemos ver que está del factor 1 al 13, no existe factor 6, pero el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10 dependen de la vitamina K. Y tenemos factores anticoagulantes, ¿verdad?, que son necesarios en condiciones normales, pero que también los vamos a mencionar porque pueden haber defectos, por ejemplo, en la proteína C, proteína S y proteína Z, de forma congénita o adquirida,
son todos dependientes de vitamina K que pueden causar eventos de coagulación. Indicaciones de la anticoagulación en trombosis de las venas o arterias, tromboembolia venosa, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, tromboflebitis superficial, hereditarias, como la mutación del gen del factor 5 o Leiden o gen de la protrombina W, deficiencia del factor C o S o C, como lo mencionamos, o la antitrombina, adquiridos por fármacos, neoplasias, inmovilizaciones, enfermedades de la colágena, síndrome nefrótico, embarazo, síndrome antifosfolípido o arritmias como la fibrilación auricular especialmente, en donde queremos evitar embolismos. La anticoagulación, tenemos anticoagulantes orales, heparinas y heparinas de bajo peso. Vamos a empezar con la heparina. La heparina es un polisacárido sulfatado que se aísla del tejido de los mamíferos. La mayor parte de la heparina se deriva de la mucosa intestinal de porcino. El mecanismo de acción es que se une a la antitrombina 3 a través de una secuencia de pentasacáridos. La activación de la antitrombina acelera la activación del factor 10. Entonces, podemos observar que en el dibujo de la homeostasia secundaria de la coagulación, vamos a ver que la heparina actúa en la antitrombina en este paso. La profilaxis usualmente son 5.000 unidades subcutáneas 2 o 3 veces al día. Pero si hay un evento cardiovascular, se utiliza un bolo intravenoso de heparina de 5.000 unidades o 70 unidades por kilo y luego continúa una infusión continua de 12 a 15 unidades por kilo hora. Pero en tromboembolismo pulmonar, siempre el bolo de 5.000 unidades o 80 unidades por kilo, seguida por una infusión continua de 18 unidades kilogramo hora. El objetivo es llevar el TTP a 2.5 veces del valor basal. Su efecto secundario es hemorragia, que se da a mayor dosis. Una complicación frecuente es la trombocitopenia, y eso se da por un proceso mediado por anticuerpos no conocidos. Usualmente se presenta de 5 a 14 días después de iniciar el tratamiento con heparina, y también se presenta más rápido en aquellos que han recibido heparina en los últimos 3 meses. Estas complicaciones son más frecuentes en los pacientes quirúrgicos que en los pacientes que sufren enfermedades médicas, a excepción de los que tienen trastornos autoinmunitarios. Son más frecuentes en mujeres que en hombres. Los eventos de trombocitopenia por heparina se acompañan también de trombosis arterial o venosa. Las venosas son las más frecuentes, como el tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, y embolismo pulmonar. El estudio diagnóstico más específico es el análisis de liberación de serotonina, en donde se administra un suero de plaquetas cargados de serotonina que al reconocer los anticuerpos de trombocitopenia, pues se libera la serotonina, que es la que se utiliza como marcador. La osteoporosis también es una complicación frecuente y alta en un 30% de los pacientes que la utilizan por más de un mes. Mientras más tiempo la utilicen es más frecuente que se presente. Y las fracturas vertebrales se pueden dar en 2 a 3% de los pacientes. La heparina causa osteolisis y aumenta la reabsorción ósea, afectando la actividad del osteoblasto y osteoclasto. También se produce una elevación de las transaminasas, que su mecanismo no es conocido. La heparina puede venir de 5.000 unidades o de 25.000 unidades. La que tenemos en el hospital es de 5 ml, 25.000 unidades. En caso de que haya
sangrado, el antídoto de la heparina es la protamina, que viene de 50 miligramos. 1 miligramo intravenoso de protamina va a neutralizar a 100 unidades de heparina. La administración debe ser lenta. El primer ml se pone en un tiempo de 3 minutos y luego se hace una infusión continua de 10 minutos de acuerdo al cálculo de la dosis que se necesita. Luego tenemos las heparinas de bajo peso molecular. Está dentro de este grupo la dalteparina, enoxaparina, fondaparinux y tinzaparina. Todos actúan en el factor 5A y en el factor 2A. Y también en la unión de la antitrombina. Vamos a hacer énfasis sobre todo en el más utilizado, que es la enoxaparina, ¿verdad? Que se da a 1 miligramo subcutáneo por kilo cada 12 horas o 1.5 miligramos subcutáneo cada 24 horas. Tiene que ajustarse en pacientes con filtrado glomerular abajo de 30 mililitros minutos. Su nombre comercial es Clexane. Y la tinzaparina, que se da a dosis de 175 unidades kilogramos subcutáneo cada día, su nombre el Ignoep. Las complicaciones más frecuentes son la hemorragia, pero mucho menores que las heparinas en endovenoso, así como la trombocitopenia es menor y la osteoporosis. Otro grupo de fármacos anticoagulantes son los inhibidores directos de la trombina vía parenteral. Y hay que hacer ver, ¿verdad?, que estos fármacos, si bien no los conocemos aquí, pues sí existen en otros países, ¿verdad? Aquí tenemos la epidurina, la desidurina, el algatroban y la vivalidurina. La lepidurina y desidurina se unen a la trombina, impidiendo que se una a su sustrato, mientras que el algatroban y la vivalidurina son análogos de la irudina. Aquí pues pueden ver sus dosis, ¿verdad? Solo para que lo tengan como conocimiento general. Dentro de los efectos secundarios, hemorragia severa en 10% de los casos, hipersensibilidad, exantema, anafilaxia, urticaria, edema de laringe, angiodema y broncoespasmo. También puede ocasionar fiebre y también disminución de la función renal, lo cual es muy importante. Y de la algatroban y vivalidurina tenemos la formación de anticuerpos, que esto ocurre hasta un 40% en los que ya recibieron el tratamiento con antelación y lo vuelven a recibir. Obviamente sí afecta la eficacia. Entonces, ¿en dónde van a actuar las heparinas de bajo peso molecular? En el factor 5 y en la trombina, ¿verdad? Aquí van a actuar junto con los inhibidores de la trombina. ¿Cuáles son las ventajas de la heparina de bajo peso molecular? Mejor biodisponibilidad, depuración independiente de la dosis, respuesta anticoagulante previsible, menor riesgo de trombocitopenia, menor riesgo de osteoporosis, se puede administrar en forma subcutánea, la dosificación es simple, no se necesita una gran vigilancia de la coagulación en la mayoría de los pacientes, es mucho más segura que la heparina y la puede utilizar a largo plazo y es más segura para la administración prolongada. Posteriormente tenemos que hacer el traslape con anticoagulantes orales, ¿verdad? En pacientes de riesgo incluso se puede utilizar crónicamente. El representante de los anticoagulantes orales y el que tenemos disponible en el hospital es la warfarina, que es un antagonista de la vitamina K. La warfarina viene de 5 miligramos. Se da de 2 a 10 miligramos vía oral, ¿verdad? Y se ajusta la dosis según el INR. La meta es 2 a 3 veces arriba del valor basal. Contraindicaciones, el embarazo, y tiene una vida de 24 a 72 horas. Dentro de los efectos secundarios tenemos las hemorragias.
Si el INR es mayor de 10, podemos utilizar vitamina K de 5 a 10 miligramos. Si hay hemorragias que ponen en riesgo la vida del paciente, urge una cirugía o el paciente no se le puede administrar plasma fresco congelado porque no tolera el volumen del plasma, por ejemplo, pacientes en anasarca, con falla renal, en UCI, entonces podemos utilizar vitamina K de 5 a 10 miligramos en infusión continua. Otra complicación frecuente es la necrosis cutánea. Esta ocurre especialmente en las deficiencias congénitas o adquiridas de proteína C o S. En el embarazo está contraindicado porque atraviesa la placenta y puede causar hemorragias en el feto. No es necesaria suspenderla en procedimientos poco invasivos. Y esto es importante que lo sepa porque con frecuencia llegan pacientes consultando por esto. En casos de limpieza dental, extracción dental simple, una cirugía para catarata o biopsia cutánea, no es necesario quitar el medicamento, sobre todo imagínense tiene una válvula, ¿verdad? Protésica, el riesgo de formación de coágulos es grande. En procedimientos de riesgo moderado hay que suspenderlo 5 días antes por subida media que ya mencionamos. Y en alto riesgo y que tienen, por ejemplo, prótesis valvulares, pues podemos utilizar heparinas de bajo peso molecular. Luego existen una cantidad de fármacos anticoagulantes nuevos que actúan especialmente en la inhibición del factor 10 activo. Aquí tenemos el apixaban, endoxaban y el rivaroxaban. ¿Por qué son importantes estos? Porque quien tiene oportunidad de comprarlos son excelentes, mucho mejor que la warfarina y efectivos. El apixaban se llama Eliquis, ¿verdad? La dosis cuesta entre 148 y 249 dólares la caja. La rivaroxaban, que es el Xarelto, el precio es carísimo, 1.167 dólares, ¿verdad? Y el dahigatran, perdón por los nombres, ¿verdad? Que inhibe la trombina, que es el Pradaxa, que tiene un precio alrededor de 31.5 dólares la tableta. Entonces, estos medicamentos, ¿verdad? El Eliquis puede darse 10 miligramos 2 veces al día por 7 días, luego 5 miligramos cada 12 horas. También en pacientes que tienen creatinina arriba de 1.5, mayores de 80 años o que pesan menos de 60 kilos, pues hay que reducir la dosis al 50%. El endoxaban, 60 miligramos al día, pero se tiene que ajustar en filtrados glomerulares abajo de 30 a 50 mililitros por minuto. El Xarelto, la dosis es de 15 miligramos 2 veces al día por 21 días, 20 miligramos al día y también tiene que ajustarse en falla renal. Y la Pradaxa, 150 miligramos 2 veces al día y se debe reducir la dosis a 75 miligramos 2 veces al día en sujetos que tienen un filtrado glomerular de 15 a 30 ml en minuto. Existe mayor riesgo de hemorragias intestinales, dispepsia, también deben suspenderse en procedimientos de riesgo moderado a alto de sangrado y está contraindicado en el embarazo y no hay antídoto. La última parte de la homeostasia es la fibrinólisis. Ya que el coágulo está prácticamente segmentado con una malla de fibrina, el plasminógeno, que es una proteína inactiva, a través de la enzima activadora del plasminógeno tisular, forma la plasmina que va a ser la encargada de degradar la fibrina. Los fibrinolíticos actúan principalmente bajo dos mecanismos: inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, PAL1, o la antiplasmina alfa 2. ¿verdad?
¿Cuáles son las indicaciones de los fibrinolíticos? Usualmente que se tenga menos de 3 horas del comienzo de síntomas iniciales isquémicos y o cuando las estrategias invasivas no es una opción para aplicar en estos pacientes. La mayoría de pautas marcan abajo de 4.5 horas, ¿verdad? O arriba de 4.5 a 8 horas. En el tratamiento de isquemia cerebral, cuando se tiene un tiempo de inicio de los eventos abajo de 4.5 horas, los fibrinolíticos son la primera opción terapéutica, ¿verdad? Son aplicados en forma endovenosa. Pero ya cuando pasan de 4 a 5 horas, más de 8 horas, aunque no existe tanto riesgo de sangrado, puede utilizarse si no se observa o no se visualiza un vaso trombosado por imagen. Algunos esquemas son un poco más agresivos si un paciente tiene un evento isquémico cerebral. En una hora de haber hecho ya tener el resultado radiológico, el paciente que es candidato a fibrinolíticos, traje esto porque es importante. Debe informársele al paciente y a la familia el riesgo-beneficio, porque con estos fármacos pueden pasar cualquier evento adverso, ¿verdad? Y es importante no anticoagular o dar antiagregantes plaquetarios por al menos 24 horas. Si el paciente no es candidato a terapia fibrinolítica, entonces se puede administrar aspirina. En pacientes con eventos isquémicos del miocardio, si en 2 horas no se puede realizar una angioplastía coronaria percutánea, entonces se realiza la aplicación de fibrinolíticos. Los criterios de exclusión de fibrinolíticos son eventos cerebrovasculares hemorrágicos, periodos de evolución mayor de 4.5 horas, síntomas sugestivos de hemorragia sucaranoideo, tratamiento con heparina 8 horas previas, ictus 3 meses previos, plaquetas abajo de 6.000, hipo o hiperglicemia, presión arterial descontrolada mayor de 185 a 105 milímetros de mercurio, diástasis hemorrágica conocida, historia de hemorragia intracraneal, neoplasias cerebrales con malformaciones congénitas o que tengan cirugías intracraneales o espinales, retinopatía hemorrágica, embarazo, masaje cardíaca o punción de grandes vasos en los 10 días previos, endocarditis bacteriana, pericarditis, enfermedad hepática severa, menos de 3 meses de tener un antecedente de sangrado del tubo digestivo, úlceras o varices esofágicas sangrantes, y menos de 3 meses de una cirugía mayor o trauma severa. Su eficiencia es mucho menor en pacientes mayores de 80 años, uso de anticoagulantes orales, antecedentes de ictus o diabéticos, y esto tiene pues un nivel de evidencia C. Los fibrinolíticos hay de primera generación, segunda generación y tercera. Los primeros fueron la estreptoquinasa y la uroquinasa. En la actualidad se sigue usando la estreptoquinasa, ¿verdad? Porque forma un complejo que convierte directamente el plasminógeno en plasmina. Su utilización es parenteral, 1.5 millones de unidades durante 30 a 60 minutos. Se crean anticuerpos contra el fármaco en pacientes a quienes ya se le había administrado previamente este mismo medicamento y eso reduce su eficacia. La vida media es de 40 a 80 minutos. Puede dar reacciones alérgicas en 5% de los casos, exantema, fiebre, escalofrío, temblores, y aparte de eso pueden presentarse reacciones anafilácticas que aunque son raras,
tiene que estar muy atento en cada sujeto que se va a administrar streptokinasa. Incluso se puede hacer una prueba cutánea. Hay hipotensión transitoria porque estas liberan bradicimina a nivel pulmonar y esta puede mejorar solo con la posición de Trendelenburg, aplicación de líquidos o si es necesario se puede llegar a poner aminas. Existe mayor riesgo de hemorragia. Luego tenemos la anistreptasa, que es la combinación de streptokinasa con cantidades equimolares de lisplasminógeno, una forma de plasminógeno que es una plasmina desdoblada. Su dosis de administración 30 unidades 2 a 5 minutos, la vida media es de 100 minutos y ofrece pocas ventajas con respecto a la streptokinasa. Estas causan un estado lítico general. Es muy caro y con respecto a otros fibrinolíticos no ofrece mayor ventaja. La uroxinasa es una proteasa de la serina que transforma el plasminógeno en plasmina directamente. No es inmunogénico, pero ya su uso se ha descontinuado. La alteplasa, la tenecteplasa y la reteplasa, su importancia es que pues ya son formas recombinantes de factor tisular del plasminógeno y son creadas mediante ingeniería genética y eso pues las hace mucho más selectivas. La alteplasa, su administración es de 90 a 100 miligramos endovenosos de 60 a 90 minutos. El máximo beneficio se observó en pacientes abajo de 75 años con infarto agudo del miocardio en un periodo de 6 horas después del inicio de los síntomas. La tenecteplasa, pues prácticamente su dosis depende de los kilogramos del paciente, ¿verdad? Y para la trombólisis coronaria se administra tenecteplasa en un solo bolo intravenoso. La reteplasa se administra 10 unidades endovenosas a pasar en 2 minutos y la dosis se repite en 30 minutos. Las reacciones alérgicas son menos frecuentes, puede causar hipotensión y es importante que la alteplasa no es inmunogénica. En la tenecteplasa se ve reducido el riesgo de hemorragia y transfusiones sanguíneas por su especificidad hacia la fibrina. Entonces aquí dejaremos un video que aunque es un poco cómico, ¿verdad? Quiero tratar de mostrar cómo es el mecanismo de la homeostasia. Espero que hayan entendido la clase. Es un tema complejo, pero traté de reducirlo de forma que entiendan los mecanismos y los sitios bajo cual actúa. Muchas gracias. En esta ocasión hablaremos de tres procesos importantes en el organismo, que son la hemostasia, la coagulación y la fibrosis. Como todos sabemos, en la sangre existen los componentes fórmicos, que son los glóbulos rojos y eritrocitos, glóbulos blancos y leucocitos y las plaquetas o trombocitos. Además existe la parte líquida, que es el plasma, la cual contiene numerosas sustancias como son proteínas, vitaminas, minerales, hormonas, sales y sobre todo proteínas importantes que intervienen en la coagulación. Para que pueda llevarse a cabo la coagulación necesitamos de dos vías, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca es aquella en la que además de dañarse el tejido,
factores de la coagulación. La vía intrínseca es una vía alterna en la cual se daña exclusivamente la parte del vaso sanguíneo. En este momento se liberan varios factores de la coagulación que van a activar esta vía y que van a favorecer que las plaquetas, al darse cuenta que se ha dañado la pared del vaso sanguíneo, empiecen a adherirse firmemente a ello para evitar la pérdida de sangre y la pérdida de glóbulos rojos. Al mismo tiempo que esto ocurre, varias células sanguíneas secretan otras sustancias que hacen que esas plaquetas se aprisionen cada vez más, formando una especie de tapón plaquetario, lo cual va a atraer a otros factores de la coagulación que van a convertir el fibrinógeno, proteína que se encuentra en forma inactiva del plasma, en su forma activa llamada fibrina. Esta fibrina va a formar una especie de red muy fuerte que va a impedir que la sangre y los glóbulos rojos sigan extravasando. Cada vez más se hace más firme y más fuerte el coágulo, pero pasada unas 24 o 48 horas más o menos, ese coágulo tiene que disolverse, porque si no podría producir un trombo que podría terminar con pena. Ese trombo o ese coágulo debe desbaratarse